Muy buenos días, estudiantes. Nos encontramos en el proyecto número 8 y el día de hoy, lunes 31 de enero, vamos a trabajar en la siguiente actividad. El tema número 1 dice, la literatura pinta la realidad. Vamos a trabajar el tema del proceso de la lectura, que ya lo hemos venido estudiando anteriormente. Decíamos que la lectura tiene un proceso, que era la prelectura, en donde nos formulábamos diversas predicciones del propósito o intención de la lectura. Solamente a veces con observar el título o observar las imágenes nosotros ya nos hacíamos una idea de qué era lo que iba a tener de contenido el texto que nosotros deseamos leer, ¿verdad? Entonces, la prelectura es donde nos formulamos predicciones. Luego ya viene la lectura del texto en sí, es donde ya debemos leer cuidadosamente, prestando atención para poder comprender de qué se trata. Y finalmente la poslectura, que es donde nosotros tratamos de evaluar el contenido que hemos analizado para ver si tenemos bien claro cuál es la idea, la intención o el propósito del texto que acabamos de leer. Vamos a practicar un poquito el proceso de la lectura y vamos con el primer paso, la prelectura, tal como nos indica aquí, la prelectura. Observe los siguientes paratextos. A ver, aquí tenemos el primer paratexto, que tiene como título Rosa Caramelo de Adela Turín. Observe esta imagen. ¿De qué se tratará? A ver, obsérvela. Y vamos a formularnos esas predicciones. Por aquí veo elefantitas, más elefantitas. Veo que la mayoría son color rosa. Hay una que es muy particular, tiene un color diferente, pero también usa accesorios rosa. Entonces yo creo que todas son elefantitas, ¿no? Como que fueran niñas, ¿verdad? Entonces, observa y formule una predicción. A ver, yo creo que este texto literario tratará de la vida de unas hermosas elefantitas de color rosa. He observado el título Rosa Caramelo y yo me imagino que lo que voy a leer más adelante va a ser todo donde narre la vida de estas hermosas elefantitas. Eso es lo que yo coloqué aquí, es mi idea. Recuerde que usted tiene que poner su propia idea. ¿Qué intención tendrá este texto? ¿Qué intención? Como yo veo que son puras elefantitas, yo creo que va a rescatar un poquito la labor femenina de la sociedad, ¿no? La labor femenina que cumplen las mujeres en la sociedad. Entonces yo coloqué aquí mi idea. Ya me imaginé de qué va a tratar este texto solo con observar las imágenes. Más adelante tenemos el siguiente paratexto. Asimismo, vamos a formular las predicciones. Tiene como título Arturo y Clementina. Arturo y Clementina. Y observen, las imágenes son muy particulares, son muy diferentes. Aquí vemos como una tortuguita, acá también vemos otra tortuguita. Entonces, ¿de qué tratará? Bueno, aquí puse la idea de una predicción, lo que yo me imagino solo con observar las imágenes, pues aquí yo me imagino que en este texto literario, que más adelante vamos a darle lectura, vamos a conocer la historia de dos hermosas tortuguitas, porque es lo que estoy viendo aquí, una tortuguita, otra tortuguita. Entonces, esa es mi predicción, mi idea, lo que yo me imagino que va a tener la historia. Entonces, ¿qué intención tendrá este texto? De pronto una intención comunicativa, porque tratará de darnos algún mensaje positivo, alguna enseñanza que de pronto la podemos aplicar en nuestra vida diaria. Más adelante tenemos la siguiente actividad. Ya nos vamos al segundo paso, que ya es la lectura en sí. Vamos a coger nuestro texto. Fase 2 de lengua y literatura, va a buscar usted su texto y va a leer las páginas 124 y 125 que tiene como lectura Rosa Caramelo. Vamos a conocer la historia de las elefantitas. Y en la página 126 tenemos la historia de Arturo y Clementina.
Vamos a leer con mucho cuidado y vamos a ir subrayando las palabras desconocidas porque luego usted va a tener que hacer un listado de esas palabritas e investigar su significado, investigar el significado de cada una de estas. Vamos a leer ahora la primera lectura, que es Rosa Caramelo. Aquí la tengo. Dice así: había una vez en el país de los elefantes una manada en que las elefantas eran suaves como el terciopelo. Tenían los ojos grandes y brillantes y la piel de rosa caramelo. Todo esto se debía a que desde el mismo día de su nacimiento, las elefantas solo comían anémonas y peonías. Y no era que le gustaran las flores, las anémonas y todavía peor las peonías. Tienen un sabor malísimo. Pero eso sí, dan una piel suave y rosada y unos ojos grandes y brillantes. Las anémonas y las peonías crecían en un jardincillo vallado. Las elefantitas vivían allí y se pasaban el día jugando entre ellas y comiendo flores. Pequeñas, decían sus papás, tenéis que comeros todas las peonías y no dejar ni una sola anémona, o no os haréis tan suaves y tan rosadas como vuestras mamás, ni tendréis los ojos tan grandes y brillantes, y cuando seáis mayores, ningún guapo elefante querrá casarse con vosotras. Para volverse más rosas, las elefantitas llevaban zapatitos de color rosa, cuellos color de rosa y grandes lazos color de rosa en la punta del rabo. Desde su jardincito vallado, las elefantitas veían a sus hermanos y a sus primos, todos de un hermoso color gris elefante, que jugaban por la sabana, comían hierba verde y se duchaban en el río, se revolcaban en el lodo y hacían la siesta debajo de los árboles. Solo Margarita, entre todas las pequeñas elefantas, no se volvía ni un poquito rosa, por más anémonas y peonías que comiera. Esto ponía muy triste a mamá elefanta y hacía enfadar a papá elefante. Veamos, Margarita, le decían, ¿por qué sigues con ese horrible color gris que sienta tan mal a una elefantita? Es que no te esfuerzas, es que eres una niña rebelde. Mucho cuidado, Margarita, porque si sigues así no llegarás a ser nunca una hermosa elefanta. Y Margarita, cada vez más gris, mordisqueaba unas cuantas anémonas y unas pocas peonías para que sus papás estuvieran contentos. Pasó el tiempo y Margarita no se volvió de color rosa. Su papá y su mamá perdieron poco a poco la esperanza de verla convertida en una elefantita guapa y suave, de ojos grandes y brillantes, y decidieron dejarla en paz. Y un buen día, Margarita, feliz, salió del jardincito vallado, se quitó los zapatitos, el cuello y el lazo color rosa, y se fue a jugar sobre la hierba alta entre los árboles de frutos exquisitos y en los charcos de barro. Las otras elefantitas la miraban desde su jardín. El primer día aterradas, el segundo día con desaprobación, el tercer día perplejas y el cuarto día muertas de envidia. Al quinto día, las elefantitas más valientes empezaron a salir una tras otra del vallado y los zapatitos, los cuellos y los bonitos lazos rosas quedaron entre las peonías y las anémonas. Después de haber jugado en la hierba, de haber probado
los riquísimos frutos y de haber dormido a la sombra de los grandes árboles, ni una sola elefantita quiso volver nunca jamás a llevar zapatitos, ni a comer peonías o anémonas, ni a vivir dentro de un jardín vallado. Y desde aquel entonces es muy difícil saber, viendo jugar a los pequeños elefantes de la manada, cuáles son elefantes y cuáles son elefantas. Se parecen tanto. Hemos terminado de dar lectura a nuestro texto muy hermoso, muy hermosa lectura. Vamos ahora a dar lectura al siguiente texto literario. Vamos a conocer de qué se trata la historia de Arturo y Clementina. A ver, dice: cuando Arturo y Clementina se conocieron, se enamoraron de inmediato y decidieron casarse. Clementina tenía muchos sueños y gran parte de estos quiso entonces realizarlos junto a Arturo. En especial viajar y conocer el mundo. Soñaba con Venecia. Pero Arturo, quien en un principio solo le entregaba un disimulo sí, en una sonrisa, una vez casados, decidió que no era necesario que Clementina viajara a ningún lado, que con que se quedara en casa bastaba, que él saldría y la abastecería de todo lo que necesitara. Pero pasaron los días y algo no le cuadraba a Clementina en su nueva vida. Ella no quería quedarse en casa todo el día esperando a que llegara Arturo. Ella quería estar con Arturo y compartir con él. Ahora, si eso no se podía, al menos pensaba en usar su día en algún pasatiempo que le enriqueciera la vida, como pintar o tocar flauta. Pero Arturo no creía que ella fuera capaz de esas cosas. La encontraba tonta, aburrida y muy despistada, pero la quería. Por eso le traía todos los días un regalo distinto. Un gramófono para que oyera música, un cuadro para que viera una pintura, un jarrón de Murano para que imaginara que viajaba por Venecia, y todo esto lo iba atando con mucho cuidado al caparazón de Clementina. La pobre Clementina veía crecer una torre de los objetos más diversos y curiosos sobre su espalda, pero nada de esto la hacía feliz y el peso se le hacía cada día más insoportable. Hasta que llegó el día que decidió salirse del caparazón y caminar así, liviana y sin equipaje, recobrando de esta manera un poco de alegría y de su propia vida. Arturo no comprendía y miraba con sospecha el nuevo ánimo de su esposa. Muy pronto llegó el día en que Arturo volvió a su casa por la tarde y no encontró a Clementina por ningún lado. La tortuga se había ido. Es probable que a viajar, tocar la flauta o pintar un cuadro. Hasta el día de hoy Arturo no comprende por qué su esposa se fue de su lado y ciertamente indignado comenta: era realmente ingrata aquella Clementina, no le faltaba nada. 25 pisos tenía su casa repleta de tesoros. Las tortugas viven muchos años y es posible que Clementina viaje feliz por el mundo. Es posible que toque la flauta y haga hermosas acuarelas de plantas y flores. Si encuentras una tortuga sin casa, intenta llamarla: Clementina, Clementina. Y si te contesta, seguro que es ella. Muy hermosa la lectura también de Arturo y Clementina. Ya hemos realizado el proceso de la lectura, ahora sí nos vamos al paso final, que es la postlectura. Vamos a elegir el cuento que más le gustó. A ver, ¿qué cuento más le gustó? ¿Será Rosa Caramelo? ¿Será Arturo y Clementina? Bueno, voy a poner un ejemplo. A mí me gustó Rosa Caramelo. Vamos a colocar aquí Rosa Caramelo.
Si de pronto a usted le gustó Arturo y Clementina, usted le pone a mí me gustó Arturo y Clementina. Esto de aquí es un ejemplo, nada más. Usted va a poner sus propias opiniones. Va a leer una y otra vez en caso de ser necesario el cuento Rosa Caramelo y usted va a narrarlo, o sea, va a decirlo con sus propias palabras y va a enviar un audio al docente donde usted esté narrando el cuento Rosa Caramelo. Escriba qué relación tiene el primer cuento con el feminismo. ¿Será que el primer cuento estaba relacionado con el feminismo? Pues claro que sí, estaba relacionado. Claro que sí, estaba relacionado con el feminismo. Ya que las pobres elefantitas estaban encerradas y no podían salir a convivir con los demás elefantitos que las rodeaban. Ellas obedecían a papá, ¿verdad? Entonces vemos que sí está relacionado con el feminismo, porque ellas estaban encerradas, no las dejaban salir, les decían que tenían que comer esas flores que se llamaban, a ver cómo se llamaban, anémonas y las peonías. Eran unas flores que ellas comían y las hacían volverse cada vez más rosas. Y el papá le decía que tenía que comer y comer para que se busquen un buen esposo que las quiera por su color de piel, ¿no? Entonces vemos que sí está relacionado con el feminismo. ¿Qué estereotipos encuentras en este cuento? Bueno, lo primero que encontramos en este cuento es la actitud, principalmente la actitud dominante del señor, de Don Elefante, pongamos, ¿no? De Don Elefante, que era el papá de las elefantitas, ¿no? Esa actitud dominante y discriminatoria, vamos a colocarle, y discriminatoria de Don Elefante. Ese es el estereotipo principal que observamos en este cuento, ¿no? Que él quería que se vuelvan rosa y discriminaba en cierto modo a la elefantita que no le gustaba comer pues las anémonas y ella mantenía su color gris elefante. Encuentre las ideas comunes que tienen ambos cuentos y escríbalas. Pues bueno, ¿cuáles son las ideas comunes que tienen ambos cuentos? Aquí hablábamos principalmente pues de la discriminación, un poco del feminismo hacia las elefantitas, hablábamos de la actitud dominante que tenía el papá. Acá, en el cuento de Arturo y Clementina, también vemos un poquito el feminismo, en cierto modo, porque la actitud dominante que tenía Arturo, que él decía que la esposa se tenía que quedar en casa, que no tenía necesidad de viajar, de salir a ningún lado, y él le traía regalos cada día, pero para que ella se sienta cómoda, se quede en casa y no salga, ¿no? Él no la dejaba que ella trate de realizar las cosas que más le agradaban. Entonces, ambos cuentos presentan principalmente un cierto grado de discriminación hacia el género femenino. Eso es lo que tienen en común, ¿no? Presentan ese grado de discriminación hacia el género femenino, hacia las mujeres. Compare las sensaciones que tuvo al leer el cuento y colorín colorado, el feminismo ha llegado.
Y uno de estos cuentos, ¿qué le gustó más? ¿Por qué? Recuerden que nosotros hemos leído el cuento y colorín colorado, el feminismo ha llegado. ¿Cuál le gustó más? ¿Por qué? Vamos a comparar esa sensación, ¿no? Yo creo que en esto la mayoría vamos a estar de acuerdo. Pues el cuento de el feminismo ha llegado es muy hermoso y sobre todo nos deja una gran enseñanza. Porque recuerdan el cuento donde ya nos hablaba de que el feminismo ya se encontraba dentro de la sociedad, que ya se trataba de luchar porque las mujeres tengan igual derecho que los hombres. Entonces este es el cuento más hermoso. En mi opinión es más hermoso, aunque los tres cuentos que hemos leído, Rosa Caramelo, Arturo y Clementina, y aquí nuevamente hacemos énfasis, el feminismo ha llegado, pues no, yo creo que la mayoría vamos a concordar que el cuento El feminismo ha llegado, pues nos deja esa enseñanza, porque nos da a conocer que tanto hombres y mujeres tienen derecho a ser tratados por igual. Sí, recuerden que en este cuento hacían énfasis de que feminismo no quiere decir que va a defender a las mujeres y va a atacar a los hombres. No, aquí hacía énfasis que el feminismo es aquel que manifiesta que tanto hombres y mujeres tienen igualdad de derechos. Ninguno es más, ninguno es otro. De pronto usted va a confundirse y usted está creyendo que como dice feminismo, va a defender solo a las mujeres y va a atacar el género masculino. Y no es así. Recuerdan que el feminismo nos enseñaba que todas las personas tienen que ser tratados por igual. Vamos a leer nuevamente el cuento Rosa y Caramelo y vamos a realizar las siguientes actividades. En el cuento, las elefantas eran de color rosa. Piense por qué la autora usó ese color y escriba su reflexión. ¿Por qué será que la autora usó ese color en las elefantitas? Porque está tratando de relacionar el cuento con la realidad en que vivimos, ya que en varios lugares del mundo entero, aún las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres. Entonces yo creo que ella relacionó este cuento y las puso a las elefantitas de color rosa para que nosotros entendamos un poquito más, que está haciendo énfasis al género pues femenino, ¿verdad? Y que está tratando de resaltar un poquito la labor de las mujeres dentro de la sociedad. Escriba la idea que la autora quiere expresar cuando dice las elefantas estaban en un jardín vallado mientras los elefantes jugaban fuera. Pues está muy claro que ella lo que quiere expresar, que las elefantitas estaban, pongámosle así, prácticamente encerradas bajo las órdenes de su papá. Mientras que los elefantitos, vamos a ponerle con mucho cariño, que eran varones prácticamente, estaban libres y podían realizar cualquier tipo de actividad. Ahora vamos
Comente sobre el personaje Margarita. A ver, ¿qué puede decir usted sobre Margarita? De pronto Margarita era linda, hermosa. ¿Qué podemos decir sobre Margarita? Que ella no se dejó intimidar por nadie y luchó por ser libre y gozar de todo lo que le rodeaba. Así fue Margarita, ¿no? Ella no le hacía caso a papá, era un poquito rebelde. Bueno, aunque no es tampoco bueno, recuerden que siempre hemos hablado que hay que obedecer a nuestros padres, pero en este caso, el papá de Margarita era un poco estricto, era dominante y trataba pues de desacreditarlas un poquito ante los varones. Por eso Margarita tenía esa actitud de que ella no se dejaba dominar por nadie y ella no quería convertirse en una elefantita rosa, no le gustaba la comida, no le gustaban las anémonas y por eso ella no se las comía. Su color se mantenía en ese color gris hermoso y un día ella se salió, se sacó todo lo que tenía, su lacito, sus zapatitos rosa y quiso gozar de todo lo que le rodeaba. Vamos a responder los siguientes enunciados. Margarita comía las flores pero no se volvía rosa. ¿Será que estaba triste porque quería realmente ser rosa o porque por no serlo su mamá se disgustaba y su papá se enfadaba? A ver, ¿por qué estaba triste? Pues yo creo que ella estaba triste porque su papá se enfadaba. Aquí tenemos la pregunta, ¿no? ¿Será que estaba triste? Pues ella se ponía triste porque el papá se enfadaba. Nada más porque ella no quería ser rosa, ella solo se ponía triste porque el papá se enfadaba y ella quería tener el hermoso color de elefante, el hermoso color gris. ¿Qué razones tuvo Margarita para irse del vallado? Fue una decisión valiente porque sí, fue una decisión valiente porque ella quería ser libre y gozar del mismo derecho que tenían los elefantitos. Porque al principio las otras elefantas la miraban con desaprobación y después con envidia y al final todas salen del vallado y se juntan a Margarita. Al principio la miraban con desaprobación porque ellas estaban acostumbradas a estar dentro del vallado. Pero después vieron que Margarita era feliz gozando de todo lo que le rodeaba, como por ejemplo comiendo frutos, durmiendo debajo de los árboles, ¿verdad? Entonces, ellas primerito estaban acostumbradas a estar encerradas, entonces ellas la miraban a Margarita como que, uy, Margarita se está portando mal, ¿qué está haciendo? Pero después cuando vieron que Margarita era feliz, ellas en cierto modo la envidiaban y al fin tomaron esa valiente decisión de dejar todo y luchar por lo que ellas querían. Vamos a leer ahora nuevamente el cuento de Arturo y Clementina y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué Clementina no era feliz? ¿Por qué Clementina no era feliz? Porque su esposo Arturo no la dejaba
cumplir, vamos a escribir, cumplir sus metas. Ella tenía unas metas de viajar por todo el mundo, pero su esposo no la dejaba. Si fueran Clementina, ¿qué hubieran hecho ustedes si fueran Clementina? A ver, esta es una pregunta personal, así que cada uno va a escribir aquí su respuesta. ¿Qué hubieran hecho si fueran Clementina? ¿Qué pensaba Arturo de Clementina? ¿Les es familiar este tipo de trato a las mujeres? ¿Por qué? A ver, ¿qué pensaba Arturo de Clementina? Pues él pensaba que ella solo debía estar en casa y que así sería feliz, que no necesitaba realizar ningún tipo de oficio, mucho menos viajar. Era lo que él pensaba. ¿Y le es familiar este tipo de trato a las mujeres? ¿Le es familiar? Bueno, de pronto en algún cuento sí lo hemos leído, ¿no? Pero no creo que esto sea familiar que suceda en nuestros hogares, ¿verdad? Porque en nuestros hogares no se practican este tipo de maltrato ni este tipo de discriminación a las mujeres, ¿verdad? Entonces, de pronto es familiar porque lo hemos leído. En el feminismo ha llegado, hemos leído en las elefantitas rosas, entonces a veces sí se nos hacen familiares estos casos. ¿Qué les parece el final del cuento? ¿Esperaban que terminara así? ¿Qué les pareció el final del cuento de Arturo y Clementina? A mí me pareció muy acertada la decisión de Clementina. Ella se fue y decidió seguir sus sueños. Ella no le hizo caso a Arturo. Ella se fue, Clementina, y ella decidió pues continuar con sus sueños y dejar a un lado a su esposo. ¿Qué aprendizaje nos dio este cuento? ¿Qué aprendizaje? Que ningún ser humano puede tratar de impedir que cumplamos nuestras metas y propósitos que tenemos planificados para el futuro. ¿Listo? Esa es la principal enseñanza que nos dejó, ¿no? Bueno, con esto terminamos la actividad de lengua. Vamos ahora a trabajar en la actividad número 2, que es el área de ciencias naturales. Tiene como tema educación integral en sexualidad. La educación integral en sexualidad, sus siglas EIS, es un proceso que se basa en el currículo para enseñar y aprender acerca de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Su objetivo es preparar a los niños, niñas y jóvenes con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los empoderarán para realizar su salud, bienestar y dignidad, desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas, considerar cómo sus elecciones afectan su propio bienestar y el de los demás, y entender cuáles son sus derechos a lo largo de la vida y asegurarse de protegerlos. Responda a las siguientes preguntas. Tenemos una actividad de saberes previos. ¿Qué es educación sexual para usted? Esta pregunta es de manera personal. ¿Qué entiende usted por educación sexual? Aquí le he colocado una idea, ¿no? Pues la educación sexual es una enseñanza a través de la cual se aprenden temas relacionados con la sexualidad, ¿sí? Vamos a ver. ¿Crees que es un derecho recibir educación sexual desde la niñez? Pues yo creo que sí.
ya que de esta manera, desde muy pequeñitos, vamos conociendo acerca de nuestro cuerpo. ¿Sí? Ahora, observe el siguiente video del caso de Paola Guzmán en Ecuador. Vamos a observar un video. Les invito a prestar mucha atención para poder resolver. Paola era una adolescente que vivía en Guayaquil, Ecuador, junto a su madre Doña Petita y su hermana Denis. En 2001, Paola tenía 14 años. Estudiaba el bachillerato en un colegio público. El vicerrector se llamaba Bolívar Espín y era 50 años mayor que ella. Paola empezó a tener problemas de rendimiento académico en 2001. Espín aprovechó eso para engañarla, ofreciéndole una supuesta ayuda para que mejorara sus calificaciones. Pero realmente su objetivo era aprovecharse de su posición de poder y abusar de ella. El continuo abuso y violencia sexual de Espín le generó un sufrimiento tan grave a Paola que el 12 de diciembre de 2002, en su casa y antes de salir para el colegio, ingirió diablillos, un tipo de sustancia pirotécnica muy tóxica. Al llegar al colegio empezó a sentirse muy mal y sus compañeras de curso la llevaron a la enfermería. Pero las autoridades del colegio no hicieron nada a pesar de que sabían de la gravedad de la intoxicación. No le proporcionaron cuidado médico ni le avisaron a su mamá. Le dijeron que se pusiera a rezar y a pedir perdón. Fueron las compañeras de Paola quienes le avisaron a Doña Petita lo que estaba pasando. Ella la llevó del colegio al hospital, pero ya era demasiado tarde. Paola murió a los 16 años, como consecuencia de una intoxicación con fósforo blanco al día siguiente. Solo hasta entonces Doña Petita se enteró de que el causante real de la muerte de Paola era el vicerrector que la acosó y la violó durante 2 años. Doña Petita intentó buscar justicia en Ecuador, pero todo quedó en la impunidad. Cegados por estereotipos de género, el sistema de justicia, los medios y la comunidad educativa culparon a Paola por haber supuestamente seducido a Espín. Doña Petita siguió luchando y 18 años después logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a Ecuador por no haber protegido a Paola de la violencia sexual que sufrió por parte de un agente estatal. La Corte ordenó restablecer el buen nombre de Paola y reconoció que como a ella no se le garantizó el derecho a la educación sexual y reproductiva, no tuvo herramientas suficientes para comprender y denunciar el abuso del que fue víctima. Para que nadie repita la historia de Paola, la Corte estableció que todos los estados en América Latina y el Caribe deben garantizar educación sexual y reproductiva adecuada a niños, niñas y adolescentes y establecer políticas para eliminar los estereotipos de género. En diciembre de 2020, Ecuador reconoció su responsabilidad, le otorgó el título póstumo de bachiller a Paola y declaró el 14 de agosto como el Día Oficial de la Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas. Ahora sí, ya observamos ese hermoso video de Paola Guzmán en Ecuador, donde nos narran pues una triste historia. En Ecuador, ¿es un derecho la educación sexual y reproductiva? ¿Desde qué año? Claro, sí es un derecho la educación sexual y reproductiva. Desde diciembre del 2020. En esa historia que acabamos de observar, nos cuentan cómo Paola fue víctima del maltrato sexual, del abuso sexual, y se dio porque en ese año en el que ella estudiaba no se hablaba de educación sexual y reproductiva dentro de las instituciones educativas. Los estudiantes no tenían conocimiento, no sabían que es un derecho, que nadie debe de tocar su cuerpo y que ellos pueden denunciar a cualquier persona que lo haga, que hay organismos que los respaldan. Pues Paola lamentablemente no conocía, no tenía conocimiento sobre este tema, por lo tanto fue víctima de abuso sexual.
lo que la llevó a suicidarse. Pero hoy en día ustedes ya conocen pues que este caso no se puede volver a repetir, que su cuerpo es suyo y nadie lo puede tocar. Y desde el año 2020, en el mes de diciembre, pues este ya es un derecho, el que la Constitución de la República lo respalda y castiga con muchos años de cárceles a quienes intenten hacerle daño a los estudiantes, a los niños o a las niñas, a quienes abusen de manera sexual de ellos, ¿no? Vamos a reflexionar en qué ayudaría recibir educación integral en sexualidad desde la niñez. Pues esto ayudaría a que los niños comprendieran, ¿no? Desde temprana edad que nadie debe tocar su cuerpo y mucho menos abusar de manera sexual. Vamos luego a observar una presentación y vamos a ponerle mucha atención porque luego vamos a escribir aquí los 3 objetivos de la educación integral en sexualidad. En la presentación tenemos pues la definición de educación integral en sexualidad. Es un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en un currículo sobre los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Aspira a proveer a la niñez y a las personas jóvenes con los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los empoderen para hacer de su salud, bienestar y dignidad una realidad. Desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas, considerar cómo sus elecciones pueden afectar su propio bienestar y el de otras personas, y sobre todo comprender y asegurar la protección de sus derechos a lo largo de sus vidas. Luego, pues, tenemos las características principales del proceso de educación integral en sexualidad. Las características principales se encuentran resumidas en el proceso permanente, sistemático e intencional. Tienen un objetivo que es desarrollar valores y actitudes positivas, estimular prácticas sexuales responsables y constructivas, construir y crear conocimiento. Y la metodología es participativa, reflexiva y problematizadora. Con estos antecedentes podemos clasificar 8 conceptos claves que aborda la educación integral para la sexualidad en el ámbito educativo, desde las orientaciones técnicas de las Naciones Unidas, UNESCO 2018, que serán contempladas en el presente curso de formación. Vamos a ver cuáles son pues esos 8 conceptos claves. El primer concepto es relaciones, que va a tratar sobre la familia, el amor, la amistad, todo lo que tenga que ver sobre la relación con las otras personas, los valores como la tolerancia, el respeto, la inclusión, los compromisos a lo largo del plazo y crianza. El segundo concepto clave tenemos valores, derechos, cultura y sexualidad. Pues está relacionado con los valores, la sexualidad. Luego tenemos el tercer concepto clave, que es cómo entender el género, donde nos hacen énfasis al género masculino y femenino. El cuarto concepto clave es la violencia y la seguridad personal, donde nos hablan de la violencia, la privacidad, cómo sentirnos seguros. El siguiente concepto clave nos dice habilidades para la salud y el bienestar, donde nos hablan de las influencias de normas y grupos de pares en la conducta sexual, de la toma de decisiones, las habilidades para comunicarnos, la alfabetización, cómo debemos encontrar ayuda o apoyo. Luego tenemos el concepto clave número 6, que es el cuerpo humano y el desarrollo. Nos habla de todo lo relacionado al cuerpo humano. El concepto clave número 7, sexualidad y conducta sexual, todo lo relacionado a la educación sexual. Y el concepto clave número 8 nos habla de la salud sexual y reproductiva, sobre el embarazo, la reproducción, las enfermedades también de transmisión sexual, como el VIH y otras más. ¿Sí? Luego, pues ya
Una vez que ya culminamos con esta presentación, vamos a escribir los 3 objetivos de la educación integral en sexualidad. Aquí tenemos los 3 objetivos: desarrollar valores y actitudes positivas, estimular prácticas sexuales responsables y construir y recrear conocimiento. ¿Cuál va a ser la tareita de usted? Usted va a completar aquí cuáles son los conceptos clave. El concepto clave número 1, usted ya lo vio en la presentación. ¿Cuál era el título? Relaciones. Muy bien, usted le va a escribir en el cuadrito aquí, relaciones, ¿sí? Listo. El concepto clave número 2, ¿cuál era? Valores, derechos, cultura y sexualidad. El número 3, cómo entender el género. El número 4, la violencia y seguridad personal. El número 5, habilidad para la salud y el bienestar. El número 6, el cuerpo humano y el desarrollo. El número 7, la sexualidad y conducta sexual. Y el número 8, salud sexual y reproductiva. Y así es como terminamos las actividades del día de hoy.